Mayores momentos de conexión espiritual es por la mañana cuando te levantas y cuando te vas a dormir. Dar gracias por tu día es una de las cosas que más tenemos que ayudar, enseñar y transmitir, sobre todo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en casa, para que sepan dónde está el verdadero valor de cuando se tengan que sustentar y tú no estás, sostener. De cuando de repente algo les vaya regulín, les vaya no como ellos creen que deberían, donde tengan dónde agarrarse. Eso es lo que a mí me cambió profundamente el sentido de mi vida y de la fe, de saber dónde acudir, aunque al principio no era como ahora mismo la tengo. Es un proceso y una evolución, y cuando empiezas a entender y a despertar, de lo que llaman despertar, pues entonces te das cuenta de que no solamente son unas palabras que leas vanas, que vas leyendo como el que lee algo que no entiende o como el que reza, sino que hay más allá. Vamos a ver qué es la lectura de estos días, donde en lugar de empezar a leerte el horóscopo, pues esto te puede ayudar y te puede venir muy bien. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 24, versículos de 35 al 48. Cuando los discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de terror, no de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzase. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo aquí de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo. Cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, seguro que la conexión con las otras lecturas es muy potente, pero bueno, como ya es un poco más tarde, quería haber hecho hoy un vídeo grabando todo de las lecturas, pues como puedes suponer. ¿Tú con qué te quedas? Yo me quedo con que no creían que era Jesús porque de verdad no creían que iba a resucitar. Yo creo. Ajá. O sea, no lo sé, pero yo creo que no creían que fuera a resucitar de verdad y que era solo como un decir. ¿Sabes? Bueno, realmente, mira, quien aparece es a sus amigos y a sus discípulos, y los amigos es las personas en las que tú puedes creer. Cuando tú sientes a Dios, a Jesús, como que es un amigo, va a ser contigo, porque amigo realmente significa a mí yo y a yo. Entonces, la verdad es que esto da para mucho y es bastante largo. Cuando le dice soy yo en persona, te está diciendo que miren mis manos y miren mis pies, soy yo en persona, eres tú. ¿Dónde tiene que resucitar el Mesías? El Mesías tiene que resucitar en ti, en este cuerpo, en estas manos, en estos pies, y que lo toques. Cuando hablan de no teman soy yo, el temor de Dios en el fondo en la Biblia significa en el amor. Y aquí están teniendo, y le dice que le abre el entendimiento. ¿Por qué se espantan? Es como de ¿por qué surgen dudas en su interior? Si tú sabes que yo estoy aquí contigo, que yo soy tu amigo, que yo estoy contigo
y que tú resucitas a tu vida, ¿por qué temes? Ten ese amor. Ese temor se juega con dos palabras, con el temor y con el amor. Cuando hay amor, entonces no hay temor, porque cuando quitas el temor, aparece el amor. Es muy importante, es muy sugerente. ¿Por qué surgen dudas en su interior? En el momento que surgen dudas, pierdes la fe, pierdes la certeza, pierdes ese camino. Soy yo en persona. Y hay otra frase que dice, yo soy el camino. Yo soy en persona, soy yo en persona, en persona. Tóquenme y convénzase que un fantasma no tiene ni carnes ni hueso. Como ven que tengo yo. Y te muestro las manos y los pies de decir, tú estás aquí. Te has visto por ahí el lateral. No pasa nada, tontita. Pero como ellos no acaban de creer, de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Y qué le ofrecen? Un trozo de pescado asado, y él, ¿qué hace? Se lo comió delante de ellos. Pero yo no entiendo por qué. ¿Por qué delante de ellos? Si no significaba nada. ¿O sí? Bueno, el pescado puede significar un montón de cosas. El pescado significa de que lo está comiendo, que es decir, come de mí. El pescado es, o el pez es abundancia. El pez era algo que se pintaba también. De hecho, nosotros tenemos unos pendientes de pez de un musical al que fuimos. Del 3-3. Del 3-3 cuando lo hicieron. Y el pez significa abundancia. El pez significa que directamente cuando tú te bañas estás purificándote todo. Y que además en ese pez no está entrando, en los peces que están en el mar, no entra ningún miedo ni entra nada. Están protegidos por ese mar. El pez tiene mucho significado, nos podría dar para un montón, pero vamos a intentar resumirlo y concretarlo para que no sea. Y es ese asado, y se lo puso a comer delante de ellos, decir, sí, cree. Cuando tú crees y lo comes, estás creyendo en mí. Después le dijo, lo que ha sucedido es aquello de lo que yo les hablaba. Es decir, lo que ha sucedido en ti, lo que sucede en mí cuando tú despiertas, es de lo que yo les hablaba cuando estaba con ustedes y vosotros no lo estabais escuchando. Yo os estaba vaticinando, os estaba diciendo que esto ocurría, que es como que Dios te está hablando, porque Dios manda a su Hijo y te está diciendo, esto es lo que os va a suceder. De hecho, luego lo que dice es que les abre el entendimiento. Y tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en mi ley, en la ley de Moisés, escrito en mí en la ley de Moisés y tal, que es que voy a resucitar, y en los salmos, en los profetas y en los salmos. ¿Por qué? Porque el cantar de los cantares del rey Salomón y los salmos del rey David, en el fondo, es un hecho de cómo resucita Dios en ti, de cómo tú mueres a tu límite, a tu creencia y cómo creas. De hecho, el arca de Noé, cuando te habla de los distintos animales, que te hablan de que todos los animales y toda la naturaleza está en ti, es un código también. No te está hablando de que de repente hubiera ese diluvio, sino de son los estados de conciencia donde tú puedes elevarte. Y a Moisés le da las tablas de los mandamientos para que sepamos que hay que cumplir esos preceptos y que tú sigas y ames y quieras a Dios para que directamente puedas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Es decir, no es que te quedes solamente leyéndolo y que lo que leas creas que es eso, que es como antes yo lo leía o como yo te lo enseñaba, hasta que de repente es como que cuando tú crees y confías, de repente hay un entendimiento diferente. Y además hay traducciones que luego se pierden muchas cosas. Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. El Mesías tiene que padecer, tú tienes que padecer porque el Mesías va a estar en ti, porque tú eres parte de Dios, Dios está en ti, tú eres Dios. Y cuando tú entiendes que ese Mesías tiene que padecer, que todas las cosas que nos pasan es que tengo que padecer para que cuando yo padezca, entonces resucite Dios en mí, pueda hacerle florecer. Porque mientras tanto, mientras que estoy chupipandi, no le doy las gracias a nada. Ni siento que eso, busco más cosas materiales, busco más y más. Había de resucitar entre los muertos al tercer día. De entre los muertos, de entre todos los muertos, que es de toda la gente que vive, sobrevive la vida, y entre todos los muertos, porque tú tienes muchos miedos que han ido muriendo,
y muchas cosas que has ido quitando. Cuando empiezas a quitar, cuando empiezas a entender que el amor de Dios está ahí, que le das gracias a Él, todo surge y resucitas, que es fácil resucitar y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones. Es decir, esto no es solamente para los elegidos, sino que nosotros tenemos que contárselo a los demás, ser testimonio. Quería que fueran testigos de ver cómo se comía el pescado, de que él había estado allí, pero para que se conviertan en testimonio y contárselo a los que creen, a los que no creen, a los que parezcan buenos, a los que parezcan malos, que simplemente es que tienen injerencias negativas. Todas las almas y todas las personas son buenas. Cuando empiezas a ver y a entender que todo el mundo es bueno, pero que a veces cortocircuitamos, empiezas a no enfadarte ni a no discutir. Y que en su nombre se debe predicar todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Tú tienes que volver a Dios para pedir el perdón de los pecados, para saber que cuando estás en Dios, los pecados desaparecen. Cuando tú te arrepientes, desaparecen. Cuando tú empiezas a cumplir los preceptos, todo desaparece. Y ustedes son testigos de esto porque es como tú lo has experimentado. Ahora tienes que dar crédito a ese testimonio, a convertirte no solamente en testigo de que tú lo has visto en ti, sino de que lo has visto en ellos. Y fue después de lo de Maús. Se presenta primero a María, antes de ayer, luego a los de Maús, eres el único forastero. Anteriormente María cree que es el hortelano, de cuando estamos tan equivocados de nuestra vida y no sabemos por dónde vamos. Y como le habían reconocido, a partir el pan cuando compartes. Y se presentó en medio de ellos. Cuando tú hablas de estas cosas, cuando tú le cuentas a la gente y hablas de Dios, cuando tú hablas de Dios, de repente se presenta. Porque ¿qué dice la Biblia? Cuando uno o más de uno, o dos o más de dos se reúnen en mi nombre, ahí está Dios. La paz está con ustedes. Y desconcertados, como miedosos, creían que era falso, porque no crees en Dios hasta que de repente tienes la certeza y tienes una madurez, una fe más madurada, más evolutiva, para que te dices sí, soy yo. Que no creas que es un fantasma el que se te aparece o que Dios te está hablando así poco a poco, no, sino que es real, que está ahí contigo. Y te dice, no temas, soy yo. Como cuando le decía, no temas, María. No temas, has encontrado gracia ante Dios. Es la misma frase, no temas, soy yo. Y luego dice, yo soy el camino. Soy yo el camino. Soy yo, eres tú. Soy yo, soy yo. Y somos esa parte de Dios. Es porque somos el mismo. ¿Por qué se espantan? No tengas miedo. ¿Por qué surgen dudas? Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Seguro que las otras lecturas son muy bonitas, pero yo creo que ya vamos a dejarlo aquí. Que además hablaban de cómo directamente en los Hechos de los Apóstoles Pedro y Juan, que iban luego de dos en dos, hubo un paralítico al que habían curado, que alucinaron que se ponía en la puerta del pórtico de la salud, del pórtico de cuando te recuperas, y cómo él cuando le recuperan que le dice levántate y anda. Pues el paralítico luego no se quería separar de ellos. Y dice, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo como si nuestro poder, nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo, Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilatos y a quien rechazaron cuando les había dado la libertad. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Solamente es arrepentirse. Es que podríamos seguir, es que es muy bonito cuando empiezas. ¿A qué es bonito? Cuando empiezas a ver una cosa, otra, y empiezas a ver que está todo junto y cómo de repente van surgiendo una cosa y otra y otra. Está muy bonito. Voy a seguir, que está muy bien. Que tengáis un bonito día, suscribíos para que podáis ver, para que podáis interpretar y qué significa ante ti. ¿Cuándo se te ha presentado Dios? ¿Cuándo lo has escuchado y creías que
estabas que no entendías tantas y tantas veces porque ahí